sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. No dejes que nada impida tu adoración. No dejes que nada impida tu adoración. Que no sea pensamiento, no sea herida. No hay nada que impida tu adoración. Jesús pagó el precio para un acceso directo a Dios. Jesús pagó el precio para tener acceso directo a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay liberación. En la presencia de Dios hay restauración. En la presencia de Dios hay libertad. El diablo no puede parar más la iglesia de adorar y entrar en la presencia de Dios. Ya es tiempo de parar y dejar que el diablo nos pare. Es tiempo de parar y dejar que el diablo nos divida. Es tiempo de parar al diablo y decirle: aquí está casa de Dios. Aquí adoraré y aquí es donde soy libre. Aquí es donde soy restaurado. Aquí en la presencia de Dios. Yo no sé quién vino a adorar a Dios hoy. Yo no sé quién vino a adorar a Dios hoy. Yo no sé quién vino a adorar a Dios. Porque cuando adoras a Dios, recibes la presencia de Dios. Cuando levantas tus manos, Dios desciende y te agarra de las manos. Yo no sé qué has pasado esta semana. Yo no sé qué pensamientos han pasado por tu cabeza. Yo no sé qué heridas has tenido en tu corazón, pero Dios está en este lugar para sanar. Dios está en este lugar para poner en orden tus pensamientos. Dios está en este lugar para levantar al caído. Dios no está aquí para juzgarte, Dios está aquí para levantarte. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Y gracias a Dios que tú estás aquí. Bendice a tu hermano que está al lado tuyo. Dile: bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Aleluya. Esa canción es hermosa. Permíteme adorarte. Permíteme adorarte. A Dios le pides permiso, pero al diablo lo empujas y lo quitas de enfrente de ti. Muchas veces nosotros le pedimos permiso al diablo. ¿Podemos adorar mi problema? ¿Puedo adorar hoy? Sácalo. Quítalo de tu lado. Dile a la persona que está al lado tuyo: quita el diablo de tu lado. Quítalo. Acceso libre por medio de Cristo Jesús. Acceso libre por medio de Cristo Jesús. Acceso libre por medio de Cristo Jesús. Tenemos ese acceso directo. El diablo no te va a mentir más. Dile a la persona que está al lado tuyo: el diablo no miente más. Se acabó. Se acabó. Aleluya. Man.
¿Cuántas personas están aquí por primera vez en Iglesia Visión Internacional? Si es la primera vez que estás aquí, te quiero que levantes tu mano. Quiero darte la bienvenida a la casa. Bienvenidos a la casa. Es una bendición poder tenerlos con nosotros. En la casa de Dios hay muchos cuartos. I know in English, man. Muchas habitaciones. So, en ese punto, hoy just wanna be myself, quiero ser yo. Si se me olvida el español, pues lo digo en inglés y pues me recuerdo. Okay? Pero en la casa de Dios hay muchas habitaciones. Como en tu casa, como en mi casa, cada quien tiene su habitación. Los papás tienen su habitación, el hijo tiene su habitación, la hija tiene su habitación. Y aunque todos lo diseñan o lo pintan diferentemente, todos están debajo de la misma casa. Todos nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir, diferentes maneras de vestir, diferentes maneras de cómo actuamos, como nuestro carácter es completamente diferente, pero estamos debajo de la misma casa, la casa de Dios. Y hoy quiero hablar sobre un tema. Yo he estado orando toda esta semana. En realidad este tema Dios me ha estado ministrando por casi 2 semanas ya. Sin querer, queriendo, como decía el Chespirito, porque cuando oro y busco de Dios solamente recibo palabra. A veces tomo un tema y lo escribo, empiezo a escribir, no pienso que sea un sermón, sino pienso que es para mí. Pero en este versículo, y quiero que si tienes tu Biblia, abras en el libro de Mateo capítulo 6. Ya a última hora le cambié el nombre al tema. Es la tercera parte de la serie de desgreñados, porque todos estamos desgreñados con el pecado, pero gracias a Jesús que nos limpia, nos sana, nos hace vestir bien. Mateo capítulo 6, versículo 19. Entonces, esta es la tercera parte. Había titulado este mensaje Justicia, pero cuando lo cambié, cuando estaba orando, lo cambié a Vida Prestada, Borrowed Life. Y vamos a entender por qué. Todo lo tienen, Mateo 6, 19. Nos podemos poner de pie mientras leemos la palabra. Vamos a leer del 19 al 33. La palabra de Dios dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Otra versión dice: donde está tu tesoro, ahí también están los deseos de tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? Oscuridad o de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Lo que quiere decir es, si hay oscuridad en ti, tú piensas que es luz, mira qué tan oscuro en realidad está tu vida. Dice: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros por ansioso? ¿Cuántos tienen ansiedad a veces? Dice que por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos?
Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente. Mira, la ansiedad es una cosa terrible. Dice, vos buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Versículo 33. Dice, ¿pero qué? Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Padre, te pido que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos alinee a ti. Te pido que, Señor, que yo no sea el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo por medio de mí. Yo no hablo de acuerdo a mi sabiduría ni mi conocimiento, yo hablo de acuerdo a lo que tú me has enseñado y tú me has demostrado. Haz la obra en nosotros en esta mañana, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea sacudida para tu bendición, Señor. Que tu iglesia sea sacudida, Señor, para ser establecida de acuerdo a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, alíñanos. Espíritu Santo, sana. Espíritu Santo, libera. Espíritu Santo, restaura. Espíritu Santo, fortifica la casa de Dios. Y cada persona que esté en este lugar, Señor, reciba pan, Señor, espiritual. Que hoy salga saciado, Señor. Que su sed sea saciada hoy, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Dije vida prestada. Prestada, ¿por qué? Sabe que muchas veces nosotros, hasta que entramos donde Dios está, entremos en esa relación con Dios por medio de Cristo Jesús, todos nosotros vivimos una vida prestada. Y me explico por qué. Cuando tú prestas algo a alguien o alguien te presta algo, sea una cosa, un objeto, sea una iPad, sea dinero. Cuando alguien te presta, es porque no es tuyo. Y tú puedes hacer ciertas cosas con lo que te prestan, pero no tienes acceso o autoridad total con lo que te prestaron. Si alguien me presta $1,000, tengo los $1,000, lo puedo gastar, pero siempre estoy debiendo los $1,000, ¿verdad? Hice lo que quería con lo que tenía, lo que presté, pero al fin y al cabo todavía tengo que pagar lo que presté. Y la razón por qué en la iglesia muchos cristianos no tienen la autoridad en Cristo Jesús es porque todavía están viviendo una vida prestada con el diablo o con el mundo. Porque hasta que tú no dejes del mundo, las cosas del mundo, siempre va a tener un lien en tu vida, va a tener una demanda en tu vida, va a tener un cargo, va a tener una clase de autoridad sobre tu vida. Este mes estamos hablando de la gran cosecha. Estamos enfocándonos en ¿qué? En evangelismo. Queremos traer personas a la casa de Dios, queremos traer personas a la iglesia, queremos que las personas sean salvas, queremos que esta iglesia sea llena, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ¿por qué queremos que esta iglesia sea llena? ¿Para que esté llena? ¿O para qué? Para edificar. Una de las cosas que yo estaba pensando esta semana y estaba hablando en el aspecto del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, muchas veces nosotros pensamos en un buen ministerio. Y le digo, sean pacientes conmigo porque tal vez, it messed me up, I'm going to mess you up. Si esa palabra me puso todo así, pues así vas a estar también. Puso loco. Y dice, entonces creemos que el reino de Dios tiene que ver con un gran ministerio. Eso es parte del reino de Dios. Cuando Jesús dijo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué? Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Cuando Jesús dice, venga tu reino, Él dice, hágase tu voluntad. No es que físicamente iba a bajar del cielo todos los ángeles, sino que el reino representa la voluntad de Dios. Queriendo decir que para que el reino de Dios sea establecido aquí, la voluntad de Dios tiene que estar aquí.
queriendo decir que la autoridad de Dios tiene que estar aquí para que el reino de Dios sea visible, para que la iglesia o la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios o el reino de Dios crezca, tiene que haber espacio para crecer, ¿verdad? Tiene que haber un espacio donde la autoridad de Dios puede funcionar. No tiene que ver con religión, tiene que ver con función. El reino de Dios tiene que ver más de la manera que actuamos, vivimos, pensamos, hablamos, que de la manera que vestimos o de la iglesia que tenemos. Porque cuando Jesús dijo, venga tu reino, dijo, hágase tu voluntad como en la tierra. Entonces podemos tener una buena iglesia, pero no autoridad. Porque si la voluntad de Dios no tiene acceso, no hay espacio. Cuando Jesús está hablando, le está diciendo a ellos, buscar primero el reino de Dios y su ¿qué? Justicia. Ahora sabemos que el reino de Dios tiene que ver con ¿qué? La autoridad de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Ahora hablamos de la justicia. Justicia de Dios tiene que ver con los decretos de Dios. Los Estados Unidos fueron basados ¿sobre qué? La Constitución. La Constitución tiene ¿qué? Leyes, tiene decretos, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos tiene autoridad donde la Constitución llega, pero donde no llega la Constitución no tiene autoridad. Por eso que Estados Unidos puede ser, pues nosotros vivimos debajo de una ley, debajo de una Constitución en los Estados Unidos, que no trabaja de la misma manera que trabaja, por decir, en Guatemala, o en Japón, o en China. Porque los que son ciudadanos estadounidenses tienen que someterse a la autoridad y a la Constitución de ¿qué? Estados Unidos. Y muchos cristianos quieren ser ciudadanos del reino de Dios trabajando en Japón. Y el diablo es muy bueno para engañarnos a nosotros, decir, te doy permiso de trabajo en Japón, aunque seas ciudadano de Dios, sigue trabajando aquí. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol? Okay. ¿A cuántos le gusta Messi? El año pasado, hace unos años, tuvo problemas Messi, Ronaldo también, para que veas, con las autoridades de España por cosas de impuestos. Ellos habían ganado mucho dinero, no se ganan mucho dinero, pero hay ciertas partes de su ingreso que ellos no reportaron a España porque pensaron que como ellos habían hecho ese negocio en otro país, no tenían que pagar. Pero lo que pasó fue que como ellos estaban basados en España, tenían que, aunque estuvieran ganando en otro lugar, ellos estaban ligados a las leyes de España. Yo creo y sé, yo te digo que yo acepto, con lo que dice la Biblia, hay que aceptar a todas las personas, ¿verdad? Dios nos ha llamado a aceptar a todos porque nosotros también no somos perfectos. Tal vez nos vistamos bien hoy, pero no siempre nos vestimos bien. Tal vez hablamos mejor hoy, pero nunca hablamos bien. No siempre hablamos bien. Y lo que pasa es que cuando hablamos de la justicia de Dios, tiene que ver con esa constitución, tiene que ver con esas reglas, tiene que ver con esos patrones. Y lo que el diablo quiere hacer es decirte, tú puedes ir a la iglesia, orar, cantar, recibir palabra, pero al mismo tiempo puedes seguir aquí, mira, oferta en este lugar para hacer lo que tú quieras hacer. Y él te lo vende como que es tuyo, pero no es tuyo, es que prestado. Entonces ahora la justicia de Dios no puede librarte de eso porque no estás ligado a la justicia de Él. Estás ligado a la justicia de ¿qué? Del pecado. Y por eso que el pecado siempre te aleja de Dios. No es que te aleja de sentirte bien, es que te aleja de la autoridad de Dios. Te aleja del lugar donde Dios puede trabajar. Te aleja del lugar donde Dios puede ayudarte. ¿Por qué es que Jesús dijo que nos mandó la gran comisión? Dice, ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos.
¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que ¿qué? Que aprende. ¿Que aprende qué? ¿Cualquier cosa? No, cosa que específica. Y Jesús dijo, ve por el mundo y haz discípulos por toda la tierra. Él lo que estaba diciendo es, ve y enseña mis principios. Ve y demuestra mi autoridad. Cuando el reino de Dios, ¿sabe cómo el reino de Dios crece? Porque el reino de Dios no aparece, el reino de Dios crece. Por eso Jesús dijo, venga a tu reino. Quiere decir, toma control. Venga tu autoridad. Ensánchate aquí en la tierra como estás en el cielo. El reino de Dios es de qué? De ensancho, no solamente de aparición, es de qué? De ensanchar. Y el diablo quiere que la iglesia se mantenga ¿qué? Pequeña. El reino de Dios no puede quedarse pequeño, el reino de Dios tiene que ¿qué? Ensancharse. Y por eso que cuando hablamos de la justicia de Dios no tiene que ver con lo que le pasa a la persona que te hirió, tiene que ver con lo que Dios hace en ti. La justicia de Dios tiene que ver con cómo Dios te sanó tu herida, no cómo Dios le pagó al que te hirió. Y muchas veces nosotros, por eso vivimos vidas prestadas o fe prestada, porque queremos que Dios nos sane y también que no lo bendiga, pero de la manera que queremos que nos bendiga. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida prestada. Quiero que hables del libro de Juan. Y estas son las ilustraciones que Dios me ministró, Juan 8:1. Nosotros sabemos esta historia muy bien. Juan 8:1. Dice, pero Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose ¿qué? Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Mira una clase. ¿Tú pues qué dices? Decían eso probándole para tener que acusarle, pero Jesús se inclinó con el dedo y con el dedo empezó a escribir en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle ¿qué? La piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra, pero al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad y dejándolo a Jesús solo y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le respondió, ¿qué? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y ahora y no peques más. Paremos aquí, vamos para los frenos. Viene esa mujer, está pecando. Mira cómo llega a Jesús. Mira cómo llega a donde Él está. Los mismos fariseos, los mismos leyes, los mismos que han estudiado las leyes, los mismos que conocen la religión, conocen a Dios o conocen de Dios, porque no conocían a Dios, conocían de Dios. Ven a esa mujer que la sorprendieron en adulterio. Primero que todo, ¿qué estaban haciendo en la casa de la muchacha que estaba? Bueno. La sorprenden, la agarran, la traen en frente de Jesús. Y Jesús dice, la ley dice que tiene que ser ¿qué? Apedreada. Y si la ley dice eso, y esa era la condena del pecado de esta mujer. Y la traen de Jesús y le acusan y le dicen a Jesús, lo están haciendo obviamente para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para ver algo, cómo pueden hacer que este hombre de Dios que está trabajando debajo de la autoridad del Padre, cómo lo pueden hacer caer. Pero es chistoso
que este hombre que va en contra, en cierto aspecto, en contra de toda la religión de ellos, no podían hacerle nada. Por eso estaban buscando algo para acusarle, porque no tenían ¿qué? Autoridad. Y traen donde Jesús a esa mujer, porque dijeron, si Jesús va en contra de nuestra ley, o sea, si Jesús se mete en lo que la manera que pensamos, muchas veces nos metemos en maneras de pensar que no deberíamos de pensar. Pero viene donde le tratan de atrapar a Jesús diciendo, ¿qué tú crees? En otras palabras, vamos a tener una conversación. ¿Qué tú piensas de la manera que yo pienso? ¿Sabes que muchas veces así mucha gente no quiere venir a la iglesia porque se sienten como que le vas, como que no te relacionas con ellos? Y Jesús lo que hace, dice, no hace nada, empieza a escribir en la tierra como ignorándolos. Insistían, entonces Jesús dice, aquel que no está sin pecado, tire la primera piedra. No le contestó, solamente les reveló. Porque la autoridad de Dios no contesta, la autoridad de Dios revela. La autoridad que nosotros tenemos en Dios no es qué tan recio oramos, es simplemente qué tan recio creemos. Porque la fe revela. Y Jesús les dice a ellos, aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Uno por uno, del mayor hasta el más joven, ¿qué? Se empezó a ir. Se empezó a ir. Y queda la mujer sola con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están aquellos que te han condenado? Que te estaban acusando. ¿Te han condenado? ¿Alguno de ellos te ha podido condenar? Y ella que dijo, ninguno. Entonces Jesús dijo, yo tampoco. Pero es algo interesante. Jesús dice, yo tampoco, diciendo, yo no te condeno, aunque Jesús tenía la autoridad para condenarla. Jesús dijo, yo tampoco te condeno, no porque él no tenía la autoridad para condenarla, pero lo que pasó fue que ella estaba adentro de la justicia de Dios. Y adentro de la justicia de Dios, o el parámetro, la constitución, o las leyes de Dios, en el reino de Dios, Dios no condena, Dios restaura. Dios no te pone por el piso, Dios te edifica. Cuando Pedro lo negó, Pedro, el más loco de todos, el más fiel, lo negó y lloró. Fue el mismo que Jesús después le pregunta, ¿me amas? 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro aún diciendo, sí te amo, y diciendo, ¿por qué me sigues preguntando? Porque no tenía que ver con la acción física, porque la acción física ya la había demostrado, lo había negado. Tenía que ver con la condición espiritual, porque el amor de Dios no tiene que ver con cómo tú te sientes, es como que está dentro de ti. Y viene Jesús y dice, yo tampoco te condeno, pero le dice otra cosa más. ¿Qué le dice? Vete, ¿y qué? No peques más. Dijo, yo no te condeno, pero si pecas, estás afuera de mi autoridad. Estás afuera de mi justicia. Vas a volver a endeudarte con el mundo. Vas a volver a endeudarte con la cosa que te afligía. Por eso cuando Él dice, y yo sé que hemos hablado de este tema antes de qué vamos a comer, qué vamos a beber, que estamos hablando de nuestras preocupaciones, y hablemos de nuestras preocupaciones porque dice, todos los gentiles, mira cómo habla, no dice los hombres, dice ¿quién? Los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque los gentiles eran aquellos que no conocían y estaban en Dios. No porque seas menos, sino simplemente quiere decir, no crees y no estás debajo de la autoridad de Dios. El chino es chino, el japonés es japonés, los estadounidenses son estadounidenses, ¿verdad? Entonces Él está diciendo aquí, la autoridad que yo tengo, o el parámetro donde yo puedo trabajar en tu vida, es definido por la sumisión que tú tienes
debajo de esa constitución. Y no es su misión de control, es su misión de edificación. Y el mundo por eso no quiere comprometerse completamente a Dios. Porque saben que cuando Dios te comprometes a Dios, tienes que cambiar. No puedes, por eso decía, uno no puede tener dos amos. O ama a uno o aborrece al otro. O se apega a uno o rechaza al otro. Porque tú no puedes tener dos amos. En el reino de Dios no hay dual citizenship. No hay ciudadanía doble. O eres del reino o no. Y no tiene que ver con que tú seas mejor si estás en el reino o seas peor si no estás en el reino. Tiene que ver con la liberación, la autoridad que Dios te da para poder funcionar de la manera y destinada que Él tiene para ti. Yo quiero ver milagros. Yo sé que Dios puede hacer milagros. Dios puede sanar a las personas. Dios puede levantar al paralítico. Jesús lo hizo. Ejemplo perfecto. Cuando Jesús iba caminando y estaban, es el estanque donde movían las aguas. Y cada vez que se movía el agua, el primero que se metía al agua era sano. Había multitudes de personas alrededor del estanque, ¿verdad? Cuando Jesús apareció, ¿cuántos fueron sanados? ¿Por qué? Porque solo uno tuvo contacto con la autoridad de Jesús. Porque solo uno estaba debajo de esa justicia. La mujer con el flujo de sangre dijo, si yo por lo menos tocara, ¿qué? El borde. Si por lo menos llegara la costa. Algunas veces esas películas que dicen cuando hay un ciudadano americano que está en problemas en otro país, lo primero que tiene que hacer es ¿a dónde? ¿Ir a dónde? La mujer estaba diciendo en realidad, por lo menos que aunque llegue a la embajada, a la puerta a tocar, yo sé que Él me va a responder. Yo sé que me va a responder. Dios te va a responder. Dios va a contestar tus oraciones. Dios va a contestar tus peticiones. Solamente tienes que llegar a la autoridad y a la justicia donde Él está. Por eso David decía, aunque yo tenga mi cama en el infierno, ahí tú estás. Hay embajadas en este mundo donde Dios está. Y solamente tienes que buscar donde Dios está. Y Dios te va a restaurar. Justicia. Ya no hay más tiempo de estar viviendo vidas prestadas. Ya no quiero vivir con autoridad prestada. Ya no quiero vivir con sanidad prestada. Yo quiero tener la completa sanidad de Cristo Jesús. Yo quiero tener la completa autoridad en Cristo Jesús. My God. My God, my God. I want to talk to somebody. Yo quiero hablar a alguien que dice, ya me cansé de vida prestada. Ya no más interés, ya no más interés, ya no pago. Jesús lo pagó, Jesús lo pagó, ya no más. My God. Si Él que pagó tu vida por salvación, Él va a proveer tu necesidad. Porque si Él tuvo plata o tuvo a Jesús para pagar tu vida, tiene más que suficiente para proveer tus necesidades. My God. Is there somebody here? ¿Hay alguien aquí que está cansado de estar viviendo prestando? Que está cansado de estar viviendo con felicidad a medias. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. No peques más, porque si pecas, estás afuera de mi autoridad. Yo te amo, te restauro, te libero, te sano y te voy a usar. Pero si vas para afuera, no puedo hacer. Aunque mi deseo es ayudarte, aunque en mí está de levantarte, no puedo. Porque yo trabajo en mi autoridad. Porque si Dios saliera de esa autoridad, es inválida. Y Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para hacer y deshacer. Jesús tenía el poder
para bajarse de esa cruz y matar a todos esos que lo estaban acusando, a todos aquellos que lo golpearon. Pero Jesús entendió su autoridad. Jesús entendió la justicia de Dios. Y la justicia de Dios en ese momento fue más que presentada en lo que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben tu voluntad. Porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no sabían la voluntad de Dios. Dios está llamando a la iglesia en estos días. Vivimos en unos días malos, días peligrosos. Hay un rapero bien conocido que se llama Snoop Dogg. No sé si alguien lo ha conocido, han oído de él. Snoop Dogg. ¿Alguien es Snoop Dogg? Él acaba de salir con un álbum de gospel. Un álbum de gospel, música cristiana. Y llegó al número 1. Y él dice, y se sabe muy bien la palabra también. Y aquí nosotros, un gentil, diciendo, yo me atrevo a hacer esto, porque puedo hacer dinero. Y nosotros nos atrevemos a arrodillarnos y adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Un pastor que escuché dijo, si en mi iglesia cada miembro pudiera testificar y salvar a una persona en el año, mira lo que es, una sola persona en un año, cada año el número de la iglesia es multiplicado en 2. Quiere decir, si hay 200, este año va a haber 400, el próximo van a haber 800. Mira la cantidad. Solo una persona. Estamos aquí en este mes tirando la red para alcanzar personas para el reino de Dios. Felipe, ¿puedes venir? Max. Bueno, tenemos una ilustración que debemos. Rafael, ¿puede venir? Otro hombre que pueda solamente. Quiero que tomes esta ilustración del reino de Dios. Pasa. Es el reino de Dios. ¿Puedes parar aquí? Max, ¿puedes pararte ahí? ¿Está yendo para allá? También. Así la misma manera. Este es el reino de Dios. Esta es la justicia de Dios. Quiero que hagan sus manos así, entonces se toquen. Okay. ¿Verdad? Así. Este es el reino de Dios. ¿Verdad? Este es Jesús. ¿Él es qué? La puerta. Jesús está esperando en la puerta para que entre al reino de Dios, ¿verdad? ¿Puede venir otro hermano, otra hermana? ¿Qué pasa? Ciro. Jesús está esperando a Ciro. Pero Ciro, no que tengas problemas, pero Ciro tiene problemas. Está desgreñado. Está bien bonito, pero está desgreñado. Jesús está llamando a Ciro. Pero lo que Ciro está pasando no lo deja escuchar bien. Lo que Ciro está pasando no le tiene las fuerzas para acercarse a Dios. Entonces ahora Ciro necesita que alguien, yo, venga y lo traiga al reino de Dios. Ciro no va a venir por sí solo. Ciro no va a poder entrar al reino de los cielos si no es por ti o por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. No soy el que trae a las personas en medio del camino. Jesús mandó a decir, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Quiere decir, vayan y hablen de mi constitución, hablen de lo que yo soy y tráiganlo al reino.
Ahora, este reino, ahora cuando Ciro viene, ahora Ciro ha recibido, es restaurado, es justificado. Y justificado no quiere decir que es hecho perfecto. Justificado quiere decir que ahora tiene la autoridad para ligarse al reino de Dios. ¿Y ahora qué pasó? ¿El reino qué? ¿Cuántas personas están escuchando a Dios, pero están escuchando de personas como Snoop Dogg y no de personas como nosotros? ¿Cuántas personas están esperando sanidad, liberación, un cambio, un toque? Y no hay nadie que les hable. Están viviendo vidas prestadas. Y no te estoy diciendo que le vas a pagar. Llévalos al que ya pagó. Y el reino crecerá y ensanchará. No porque Ciro es perfecto, no porque Max es perfecto, no porque somos perfectos. Ninguno es perfecto. Todos cometemos errores. Todos estamos bien desgreñados. Pero gracias a Dios que así como nos ensuciamos cuando vamos a trabajar, no podemos ir a la casa y a bañarnos y a ponernos bonitos, pues venimos a la casa, a la presencia de Dios, ¿a qué? A ajustarnos y a alinearnos de acuerdo a la palabra y a la constitución que hay en Él. Gracias. Lo que pasa dentro de la justicia de Dios, y les da muchas cosas que a veces no hemos entendido, y algo que yo he aprendido últimamente, que cuando entramos en la presencia de Dios, entramos en su justicia, y dice que nosotros somos justificados. Hemos sido, por medio del arrepentimiento y aceptar a Cristo Jesús, somos lavados, somos hechos una nueva criatura, ¿verdad? Somos hechos nuevos. Todo lo viejo ha pasado. Mira la definición, o mira esto, la profundidad de lo que quiere decir estar o ser justificado. Porque la justicia de Dios no es algo que tú recibes. La justicia de Dios es el lugar donde Él gobierna. Y tú ser justificado tampoco es algo que tú recibes justificación. Es algo que tú te conviertes. Yo puedo ponerme un traje limpio, pero si no me baño, de nada sirve. ¿Verdad? Entonces yo puedo cubrir con la oración y puedo cubrirte con la palabra, pero si tú no te estás bañando, entonces la justificación y la justicia tiene que ver no con lo que recibes, la justificación y la justicia tiene que ver con lo que es, lo que eres. Yo he cometido cometido errores, he tratado, he peleado, pero yo no soy perfecto, para nada. Termino con esto. Para nada. En el 2009, 2010, yo tenía una compañía, mi papá tenía una compañía, nos bajó un poco. Y ojalá que mi papá no se enoje conmigo. Bajó y empecé a orar y buscar, decirle a Dios qué voy a hacer. Dije, bueno, tengo que ir a conseguir un trabajo, ¿no? Regresé a mi primer trabajo, trabajando en una gasolinera en Palm Beach, poniendo gasolina a los carros, pumping gas, gas pumper, the best, el mejor para limpiar las ventanas. De ahí me llevó de nuevo a mi segundo trabajo originalmente, que fue trabajar en un banco. Trabajando en el banco, querían que yo trabajara a tiempo completo. Yo no trabajé tiempo completo, yo trabajé part-time. Porque en mi espíritu, había más de lo que me estaban ofreciendo. Estaba pasando por malos tiempos, pero en mí había algo que pedía más. Y yo no sé si hay alguien aquí
que tú te estás limitando por lo que te están ofreciendo. Pero Dios dice, hay más. Y yo me recuerdo que sentado en ese banco trabajando, le abrí la cuenta a un señor que estaba trabajando en casas de transiciones con drogadictos. Yo ese mismo año tenía un sueño, I had a dream, como Martin Luther King, de ayudar a mamás solteras. Yo tenía mi sueño, desarrollar un programa donde podíamos ayudar a las mamás solteras a estudiar, a tener un hogar, conseguirle trabajo, ayudarles en una carrera, programa de 1 año, 2 años, 3 años. Yo tenía mi idea. No tenía ni dinero, apenas tenía trabajo. Pero hice una corporación y dije, bueno, a ver qué pasa. X razón u otra, conocí una amiga que era psicóloga. Y le dije, yo quiero hacer un workshop para mujeres, mamás solteras, y cómo ayudarles a crear a niños, how to raise kids. Yo no tengo hijos, imagínate, solo Dios. Y entonces yo empecé eso, hice un evento y fue bien. Y siempre tenía ese deseo de hacer más allá de como yo estaba. Que no tenía nada que ver con mi vida, con mis deseos. Tenía que ver con lo que yo creía que Dios quería que yo hiciera. Y ese día yo me recuerdo cuando abrí la cuenta de ese señor y estábamos hablando, yo le estaba contando, yo era pastor de jóvenes y yo hacía esto, y yo quiero ayudar a la gente. Él me decía, ¿alguna vez has pensado en abrir una casa de transición? Y le dije, bueno, honestamente yo no sé nada de ese negocio, para nada. Y él me dice, bueno, de esta manera se trabaja. Y dije, ok, parece bien, buena idea, pero dame 6 meses para pensarlo y para estudiar más o menos qué es y conocer más de este negocio. Después de 6 meses me dije, bueno, voy a tomar ese paso de fe. Tiene sentido de una manera que tú ayudas a las personas, es autosuficiente, quiere decir que él mismo se provee, él mismo se puede aguantar y pues algo que puede hacer algo muy bueno. Cuando regresé donde él estaba, él me dice, yo ya no lo puedo hacer porque estaba muy ocupado. Y él me dice, pero te puedo prestar el dinero para que tú lo abras. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que tenía que hacer. Porque la fe trabaja así. Entonces él me ayuda, abrimos una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Teníamos 7 casas de transición en 1 año y medio. Después de eso, Dios abrió las puertas para poder abrir el centro de rehabilitación, dije, yo quiero llevar esto a un nuevo nivel. Dios empezó a bendecirnos, crecimos, estamos ayudando a personas. En un momento teníamos, dentro de 6 meses llegamos a tener 60 pacientes, donde estábamos ayudando cada mes, con vivienda, con comida, con el tratamiento. Al mismo tiempo había una necesidad porque nosotros trabajábamos y quiero ser honesto contigo con eso porque quiero que entiendas cómo Dios trabaja. Nosotros trabajamos con seguros privados de salud, pero la clase de tratamiento que nosotros promovíamos estaba limitado a cierta clase de seguro de salud. Todos sabemos, lo que tiene seguro de salud sabe que algunos que son buenos y otros que for the Blue Cross. Pero vi que estábamos negando servicio a 10, 15, 20 personas al mes porque no tenían el seguro que nosotros aceptábamos. Y dije yo, bueno, nosotros le dimos becas a muchas personas, pero tampoco podemos, como negocio no puede uno darle todo a todo porque entonces está yendo todo para el piso. Empecé a hacer números, a soñar otra vez y dije, bueno, estos clientes que tienen este seguro que es malo, yo tengo que tener por lo menos de 4 a 5 clientes con esta clase de seguro para que tal vez me dé lo que que yo tengo ahora me da por medio de su seguro. Mira lo que es. Todas las personas aquí en West Palm Beach, te digo que siendo completamente honesto, nadie quiso hacer eso. ¿Para qué yo voy a gastar dinero? Y voy a tener que tener 5 personas, mi gasto va, o sea, cuando hablo de negocios, es gasto. Yo vi los números y dije, bueno, pero los números también son buenos, porque dije, si yo estoy negando 15 y aquel está negando 15 y aquel otro está negando 15, entonces no tiene que ver con la cantidad de uno, ¿verdad?
tiene que ver, no tiene que ver con la calidad de uno, tiene que ver con la cantidad de todos. Hay más. Y entonces yo todo lo que yo gané personalmente lo reinvertí en abrir un centro para aquellos que nadie quería ayudar. Y por 2 años yo de mi propio bolsillo, sin nadie más, pude aportar ese segundo centro con esas personas para que primero Dios nos dieran los contratos para poder ayudarlos. Y llegó un tiempo donde estuvo tan difícil las cosas porque como en todo negocio que es lucrativo, hay mucha gente que se mete a hacer las cosas incorrectas. Entonces todo el negocio se puso mal. Empezamos a bajar. Quería ayudar. Dios me bendijo con carros, tuve que vender un carro para poder pagar. Dios me bendijo con relojes, lo tuve que vender para poder pagar. Porque lo estaba haciendo por la causa, no por mí. Y después de todo eso, Dios, por cualquier razón, bueno, yo sé la razón, pone todo en pausa, paro todo. Y me quedo diciendo, Dios, yo te he sido, ¿nos alguien ha orado esta vez, esta oración? Yo te he sido fiel, yo he sido obediente, no me he apartado de tus sendas. ¿Tú crees que a Dios le importó? No. No me contestó para nada. Yo creo que se puso a escribir en la tierra también. Porque yo le estaba diciendo a él todo lo que yo había hecho. Pero si la causa era ser una persona de cierto carácter, no importó lo que yo hice. Lo que importó es lo que Dios estaba haciendo en mí. Y lo que Dios hizo en esas personas. Y lo que Dios va a hacer en ti no depende de las acciones que también te ves o quién hace o quién no hace alrededor tuyo. Es lo que está pasando en ti. Yo puedo tener muchas cosas y perderlas todas. Pero con que no pierda y no me salga de la autoridad, de la justicia de Dios, Él es justo. Él es justo. Y prefiero mendigar, por decir así, en el reino de Dios que en el mundo. Porque lo que sé, lo que yo tengo aquí, es mío. Lo que tengo en el mundo no es mío. El mundo te está ofreciendo cosas, no va a ser tuyo. Lo que Dios te ofrece: vida, sanidad, felicidad, unción. Eso nadie te lo puede quitar. Pongámonos de pie. Lo interesante de Jesús es que todos los milagros que Él hizo, ocurrieron donde Él estaba. Y los que ocurrieron donde Él no estaba es porque Él mandó ¿qué? Palabra. Él mandó autoridad. Pero donde Jesús no estaba y donde no estaba la autoridad de Él, no hubieron milagros. Dios está pidiendo de nosotros que entremos en su justicia y nos mantengamos en su justicia. Porque en su justicia su reino se ensancha. Y ese ensanchamiento significa que hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay cambio. Porque solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Yo no sé lo que tú estés pasando, yo no sé lo que hayas pasado en tu vida, aún en los últimos días, en las últimas horas, en los últimos meses. Yo sé lo que es estar ansioso y angustiado. Créeme, yo sé que muchas personas tal vez no lo creerán porque me miro, que me bañé hoy y estoy bien vestido. Pero hubo un tiempo en mi vida que en realidad yo me iba a dormir abrazando mi Biblia. Abrazando mi Biblia.
No podía orar, no podía pensar. Lo único que podía hacer es abrazar mi Biblia. Agarrar un frasquito de aceite y echármelo y ungirme porque nadie me iba a ungir y nadie podía orar porque yo lo tenía que hacer. Porque yo me tenía que mantener. La iglesia trae a las personas a los pies de Cristo, pero tú te mantienes en la presencia de Él. Por eso Jesús le dijo, ve a tu casa y ¿qué? No peques más. Dios quiere limpiar, restaurar y cambiar. Dios no quiere juzgar. Y con cada rostro inclinado y ojos cerrados. Si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce de Cristo Jesús, que no conoce a Dios, que te ha sentido que ha estado viviendo esta vida prestada, felicidad prestada, paz prestada, que la paz viene cuando tienes pero se va cuando no, que la felicidad viene cuando tienes pero se va cuando ya no tienes, y no conoces de Cristo Jesús, yo quiero hacerte una invitación a que lo conozcas a Él. Y si hay una persona aquí, en esta mañana, que dice, yo acepto a Cristo Jesús, yo quiero conocer a ese Cristo Jesús como mi Salvador personal. Yo quiero entrar en esa justicia, yo quiero entrar debajo de esa presencia. Ahí donde tú estás, quiero que levantes tu mano. Amén. Si podías pasar enfrente como un paso de fe. Creo que toda la iglesia esté orando. Voy a poner a unos adoradores adorando. Con la iglesia orando, quiero que inclines tu rostro y repite conmigo. Y del Padre Santo, venimos ante ti. Abrimos nuestros corazones. Tú conoces nuestros corazones. Conoces nuestra situación. Entra en nuestro corazón. Entra en nuestra situación. Perdóname por nuestros pecados. Perdóname por fallarte. Pero estoy aquí para ser justificado por tu gracia y tu bondad. Estoy delante de ti con corazón abierto y dispuesto, y recibo esa salvación que hay en Cristo Jesús. Voy a orar por ti. Padre, te pido por estas almas, Señor, estas vidas que han venido delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por las personas que han tomado este paso de fe y dicen, ya no más. Ya no más. Te pido que las edifiques, que las restaures. Y te pido que tu iglesia las ayude, Señor, a crecer y a fortalecerse en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que son sanas, salvas y libres. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo declaro, Señor. Lo declaro. Esta segunda oración es para realinear. Si hay una persona que tú dices, yo estaba desalineado, yo he estado como en el reino, pero no, y yo sé que Dios quiere más de mí. Si ese eres tu pasa, quiero orar por ti. Quiere decir, yo quiero las fuerzas, yo quiero ver la plenitud de que es vivir debajo de la gracia y de la autoridad y de la justicia de que hay en Dios. Si tú dices, yo quiero alinearme a Él, sin miedo. Nadie más puede hacer lo que tú puedes hacer hoy.
y es alinearte a Él. Si ese eres tú, quiero orar por ti. Yo me quiero alinear a ti, Dios. Me lo quiero alinear a tu justicia, Señor. Me quiero alinear a tu justicia, Dios. Padre, te pido por cada persona que está en este lugar. Te pido por cada persona, Señor, que está pasando por situaciones. Por cada persona que está pasando, Señor, por dolor. Por cada persona, Señor, que está pasando por heridas, Señor. Personas que han sido heridas, personas que han sido lastimadas, personas que necesitan esperanza, Señor, personas que necesitan libertad, Señor. Yo declaro ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ahora reciben la libertad, que ahora reciben la liberación, Señor, que ahora reciben la restauración, Señor, que ahora mismo, Señor, son realineados a tu palabra, son realineados, Señor, a tu justicia. El diablo ya no más podrá tomar control de sus vidas. El diablo es echado fuera de sus hogares, el diablo es echado fuera de sus negocios, el diablo es echado fuera de sus trabajos, el diablo es echado fuera de sus relaciones, el diablo es echado fuera, Señor, de sus hijos, el diablo es echado fuera, Señor, de su familia, es echado fuera en el nombre de Jesús. Tú restauras, Señor, los negocios, tú restauras, Señor, familias, tú restauras a los hijos, tú restauras a las hijas, tú restauras matrimonios en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que ya no más, Señor, división, ya no más, Señor, destrucción en los hogares, ya no más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Yo sé que Dios está ministrando. No hay necesidad de que alguien ore por ti. Dios está aquí. Estamos en la autoridad. Estamos debajo de la justicia aquí. La justicia de Dios. Él restaura. Él restaura. Dile a la persona, dilo tú, díletelo a ti mismo. Dios restaura.